En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. El día de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021, semana número 32 del tiempo ordinario, donde el color litúrgico del día de hoy nos pide que sea rojo, porque este día recordamos a San Josafat, mártir. San Josafat nació en Ucrania hacia el año de 1580 de padres ortodoxos. Se convirtió a la fe católica e ingresó a la Orden de San Basilio, ordenado sacerdote y elegido obispo de Polotsk. Trabajó infatigablemente por la unidad de la Iglesia. Perseguido a muerte por sus enemigos, sufrió el martirio el año 1623. La lectura del día de hoy es tomada del libro de Sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Insensatos han sido todos los hombres que no han conocido a Dios y que no han sido capaces de descubrir, a través de las cosas buenas que se ven, aquel que es, y que no han reconocido el artífice, fijándose en sus obras, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, al cielo estrellado, al agua impetuosa, o al sol y a la luna que rigen el mundo. Si fascinados por la belleza de las cosas, pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Y así, y si fue su poder y actividad lo que los impresionó, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que las hizo. Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Sin embargo, no son estos tan dignos de represión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven. Pero no por eso tienen excusa, pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegar a descubrir fácilmente a su Creador? Palabra de Dios. Dos elementos que nos pone el libro de Sabiduría a hacer una verdadera reflexión de lo que es la sabiduría y el universo. La primera es la insensatez del hombre por no conocer a Dios y pensando que Dios está en sus obras, en la creación misma que Dios hizo. Aquí nos menciona algunos elementos que siempre han sido considerados como dioses: el fuego, el viento, el aire, el cielo, el agua, el sol, la luna. Han sido dioses que hemos encontrado en todas las criaturas, pero ninguno de estos elementos que estamos mencionando aquí hablan, o ninguna criatura, mejor dicho, ninguna criatura dentro de las culturas ha hablado del Dios que las crió. Para esas culturas, esos elementos que acabo de mencionar son los dioses. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí mismo el libro de Sabiduría dice, a lo mejor andan perdidos, a lo mejor están extraviados. Entonces vamos a decir que no son insensatos, andan en la búsqueda de eso que es más grande, de eso que es más fuerte, que es más poderoso que el mismo hombre. Y mencionamos todos estos elementos. Pero aquí es donde viene la gran pregunta. Sí son dignos de represión. ¿Por qué? Si son tan audaces
y tan astutos, fijándose en todos los elementos, fijándose en todo lo que está, en descubrir los secretos del universo, entonces, ¿cómo es que no llegan a descubrir al Dios mismo? ¿Cómo es que no llegan a descubrir que quien creó toda esa belleza es alguien más grande todavía, que el que creó todo el orbe, todo el universo, todo lo que nosotros vemos? Si nosotros tomamos esto que está aquí y nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos cómo el Señor Dios hizo cada uno de estos elementos. En el libro de Génesis encontramos de una manera cronológica, por decirlo de alguna manera, cómo es que se fueron creando los diferentes elementos. El cielo, la tierra, el agua, las estrellas, la naturaleza, los animales y así sucesivamente. Si ya tenemos ese antecedente y el hombre durante su caminar se encuentra fascinado por todo eso, ¿sí?, y no es capaz de ver al Creador, de ver aquel que es, dice el libro de sabiduría, pues entonces sí que estamos de una manera perdidos, porque no estamos verdaderamente valuando la naturaleza y la creación. Por eso, todos los días hay que levantarse, contemplar el amanecer, contemplar el día, contemplar la creación en los elementos activos e inactivos, porque allí está reflejada la grandeza de Dios. No son Dios, hay que tener cuidado con eso. Está reflejada la belleza, la inteligencia, la grandeza del Dios que todo lo crió. ¿Y para quién lo crió? Para beneficio del hombre. Hay que dar gracias porque el Señor nos dio todo eso. Pues reflexionando sobre la grandeza y hermosura de las criaturas, se puede llegar a contemplar a su Creador. Del Evangelio continuamos con Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y otra será abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él le respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Dos ideas fundamentales aquí. La primera es cómo es que Jesús habla de los antiguos.
todo sucede o todo sucedía exactamente igual que en tiempos antiguos. Los hombres comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio y hubo una gran limpia. Después habla de Lot y cómo es que sucedía lo mismo. Se casaban, bebían, comían y construían. Sembraban, tenían una vida social normal, hasta el día en que Lot salió de Sodoma. Bueno, aquí dice que lo mismo va a suceder el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Pero ¿cuál es el común de estas dos historias? El común de estas dos historias es que en la primera historia, acerca de Noé, es porque Dios vio la maldad en el corazón del hombre y decide hacer una limpia. Aquellos que habían permanecido fieles a Dios fueron los que fueron salvados, los demás exterminados. En el tiempo de Lot, ¿a qué ciudad se refiere a esta? A la ciudad de Sodoma. Hay que recordar esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que era tal la perdición que había en esos lugares, era tal el desenfreno que existía, que Dios dice, es necesario que haya una limpia de todo esto. Y pide a Lot y a su familia que salgan. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con ¿Qué es lo que sucede con la esposa de Lot? Bueno, lo que sucede con la esposa de Lot es que ella, por contemplar cómo sucedía todo, pierde la vida. ¿Y qué es lo que nos dice aquí más adelante? Aquel día, hablando de la manifestación del Hijo del Hombre, porque esto es lo que dice, ¿sí? Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí dice que si tú estás en la azotea y tengas tus cosas en la casa, no bajes y las recojas. Si estás en el campo, no mires hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Dice, quien intentó conservar su vida, la perderá, y quien la pierde, la conservará. ¿Qué es lo que está hablando en este pedacito aquí? Hay que recordar que días anteriores habíamos dicho que aquel que volteara hacia atrás no servía para el reino de Dios. Aquel que empuña el arado, dice Jesús en una de esas historias, y voltea hacia atrás, no sirve para la siembra. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que te conserves fiel a la promesa. Que te conserves y te mantengas en la promesa. No voltees hacia atrás, porque lo que está atrás es el pasado. Tu vida, tus errores, la encomienda que en un momento dado tuviste, pero que ya no es lo que debes de tener. Habla de conservar la vida. Y recuerden, hubo una vez una persona que se le acercó a Jesús y le dijo, yo te quiero seguir, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Ese no sirve para el reino de Dios. Porque intenta conservar lo que tiene. Por eso aquí nos dice, yo les digo, aquella noche habrá dos en el lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. ¿Quién es el que será tomado? El que tiene la esperanza. El que tiene bien puesto el fundamento de qué es lo que Dios va a hacer con él. En cambio, el otro, que tiene puesta su esperanza en su trabajo, en su vida, en sus relaciones, en su riqueza, ese será dejado.
En todo momento nos dice, ¿y cuándo va a suceder esto? Preguntan los discípulos. ¿En dónde va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y cuál es la señal que les da Jesús? Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Hay que tener cuidado con estas señales. Donde empieza donde hay carroña, es donde empiezan los animales carroñeros a acercarse para alimentarse. Nosotros no nos alimentamos de carroña, nos alimentamos de alimento limpio, alimento que el Espíritu de Dios nos da. Nos alimentamos de la palabra de Dios. Y la palabra sabemos que es un elemento de vida. Hay que tener presentes estos elementos. Por eso la liturgia del día de hoy es saber leer los signos del reino de Dios. La oración colecta del día de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021, semana 32 del tiempo ordinario, que ya estamos llegando al final, casi al final, del ciclo B, donde recordamos a San Josafat. El color litúrgico es rojo, nos dice la oración colecta. Aviva, Señor, en tu iglesia, el espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que, por su intercesión, fortalecidos por el mismo espíritu, no temamos dar la vida por los hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.